compuestos, solamente la tradicional, ¿sí? Entonces vamos a empezar con los óxidos. Aquí está remarcado con color rojo, ya los óxidos. Y tenemos óxidos ácidos o anhídridos, es decir, esta es la combinación de un no metal más el oxígeno, ¿ya? Luego tenemos a los óxidos básicos, este es el tema que vamos a abordar hoy, o u óxidos metálicos, que es la combinación cuya fórmula tiene metal más oxígeno. Ojo, aquí tenemos que saber distinguir quiénes son metales, quiénes son no metales y quiénes son gases nobles, tabla periódica de elementos. Y también entre los metales distinguir cuáles son alcalinos, cuáles son alcalinotercios, cuáles son metales de transición, cuáles son metaloides, ¿sí? Y eso hemos ido un poco viendo eso en la tabla, pero siempre vamos a ir a la tabla para acordarnos, ¿sí? En qué grupo está, en qué periodo está, ver si realmente el compuesto que estamos nombrando es un metal, ¿sí? Es un metal. Entonces, con esto un poquito, introducción un poquito larga, ya entrando, pero hablando del tema, vamos en este momento a nombrar ciertos compuestos químicos y también vamos a abordar las siguientes clases. Ya te adelanto, este va a ser nuestro esquema general, si quieres todo esto que te estoy mostrando aquí. Eh, Luego vamos a abordar el tema de ácidos, ¿sí? Ácidos binarios, ¿ya? Que es hidrógeno más no metal. Ácidos ternarios, que también se llaman oxácidos o oxiácidos, hidrógeno, no metal y oxígeno. Luego sales binarias, ¿ya? Metal con no metal, ternarias. Ternarias, metal con no metal más oxígeno. Y cuaternarias, metal, hidrógeno, no metal más oxígeno. Y por último, vamos a estar abordando hidróxidos, que es metal más el radical hidróxido u el radical oxidrilo también se le llama, ¿sí? Se le llama. Muy bien. Vamos a empezar nombrando en la nomenclatura tradicional. Aquí tenemos nomenclatura tradicional, ¿sí? Este solamente hoy día es una parte de la nomenclatura tradicional porque luego un poquito se va a ampliar un poco más según el número de oxidación de algún elemento químico o de algún átomo. ¿Qué es el número de oxidación? El número de oxidación es la cantidad de electrones que tiene un átomo, ¿sí? La capacidad de ganar, si quieres, o ceder electrones de ese átomo. Ese es el número de oxidación, ¿sí? Y hay números de oxidación electropositivos y electronegativos, ¿ya? Entonces, sí, vámonos ahora al feo. Aquí un poquito del meme para un poquito de esta manera causar un poco de humor y también darnos cuenta, familiarizarnos un poco, ¿sí? Eres igual que el óxido ferroso, ferroso. Ajá, feo, ahí está. Entonces, ¿cuál es la fórmula o el compuesto del óxido ferroso? Este, que dice feo. Y en forma correcta está aquí abajito. Dice F mayúscula y E minúscula. Entonces, y seguido del oxígeno, estamos con un metal, hierro, metal más oxígeno, metal, hierro, más oxígeno, aquí está oxígeno. Entonces, estos están formando el óxido ferroso, pero no está diciendo oso, no está diciendo este oso, entonces está utilizando el número de oxidación menor, o si quieres, está utilizando la valencia menor, el hierro. ¿Y cuál es la valencia menor del hierro? Es el 2. ¿Y cuál es la valencia mayor? ¿Cuál es el ICO? Oh, qué rico, ICO. ¿Cuál es el mayor del hierro? Mayor, ¿cuál es el ICO? Sería el 3. Entonces el hierro tiene dos números de oxidación, que es más 2 electropositivos, más 2 y más 3. Y el feo, el óxido ferroso, está con el número de oxidación 2. Vamos a ver, hacer lo siguiente. Ahí estamos con el hierro. El hierro tiene más 2, entonces aquí imaginariamente tú también ya, porque imaginariamente vamos a hacer un más. Perdón, estoy viendo al otro lado. Ay, ¿qué ha pasado? Perdón. Voy a hacer un más 2 encima del hierro.
y menos 2 encima del oxígeno. Ahora, ¿por qué menos 2? El oxígeno en los óxidos básicos o metálicos está con el número de oxidación de menos 2. Si quieres, es con su carga negativa de menos 2. Entonces esto tiene una lógica, ¿no? Si el hierro está es electropositivo y el oxígeno es electronegativo, una carga positiva y una carga negativa se van a atraer, se atraen, ¿sí? Eso es lo más elemental de la física, de la química. Cuando hay dos átomos que tienen distintas cargas, se van a atraer. Mientras que si los dos átomos tienen cargas negativas, se van a repeler, ¿sí? Entonces, en varios casos en estos compuestos, aunque algunos entre negativos se unen, ya vamos a ver luego eso, pero son raros, son algunos. En la mayoría, electropositivos y electronegativos están formando un compuesto, como por ejemplo el óxido ferroso. Listo, ya te he explicado el menos 2 del oxígeno. Entonces, como tiene 2 el hierro y menos 2 el oxígeno, intercambiamos. El menos 2 viene al hierro y el más 2 del hierro va al oxígeno. ¿Y por qué no hay nada? Estamos simplificando, es decir, ese 2 se vuelve 1 del hierro y el 2 del oxígeno se vuelve 1. Es decir, que estamos simplificando y el 1, queda un 1, ¿no ve? Ese 1 se sobreentiende en varios ejercicios de física, de química, de matemática. El número 1 se sobreentiende o en algunos casos es 0, no hay nada, ¿sí? Eso es lo que está pasando aquí. Y como está utilizando el menor número de oxidación, entonces dice oso. Entonces este es el óxido por el oxígeno, ferroso, ferrum, viene de ferrum, ya en latín ferrum, por eso se ha quedado para todo el mundo, porque se tendría que decir óxido hierroso, pero el latín ha sido muy fuerte en su época y se ha quedado como ferrum, y el ferrum lo hemos vuelto, en este caso en la nomenclatura, ferroso, ¿ya? Y en español le metemos hierro, ¿no? Es el hierro, ¿no? Pero estamos aquí respetando la tradición del latín, si quieres, ferro. Óxido ferroso. Vámonos un poquito al óxido férrico, que está aquí en esta parte de la izquierda. Férrico. Te he dicho que el número de oxidación mayor del hierro es 3. Entonces está trabajando el hierro con 3. Y el oxígeno siempre va a estar con menos 2 porque estamos en óxidos. Esa es la fórmula, si quieres. Intercambiamos. El 3 del hierro se intercambia con el oxígeno. Los átomos están mezclando y viene al 3 del oxígeno. Y el menos 2 del oxígeno va al hierro. Oye, mira, entonces yo no puedo simplificar, ¿no? El 2 y el 3 no se puede simplificar, entonces queda así. Y como el hierro ha estado trabajando con el 3, entonces le vamos a llamar, oh, qué rico, mayor, entonces el óxido férrico, óxido férrico, ¿sí? Entonces, estamos solamente en este momento hablando un poquito y conociendo un poquito una parte de la nomenclatura tradicional, ¿sí? Si tiene, en este caso el hierro tiene dos, eh, dos números de oxidación, que sería más 2 más 3. Si un elemento, un átomo, en este caso el hierro, tiene esos dos, entonces el oso va a ser el 2 y el ico va a ser el 3. El menor oso, el mayor ico. Si tuviera 3 átomos, y es otra cosa, ahí no nos vamos a meter todavía. Lo último. Si, por ejemplo, el litio no tiene oso ni ico, porque no tiene dos números de oxidación. El litio solamente tiene un número de oxidación, que es el más 1, o el calcio. El calcio tiene un solo número de oxidación, que es el más 2.
En estos casos, en la nomenclatura tradicional, no entra ya oso ni ico, porque el 3 no es mayor ni menor que nadie, solamente tiene ese. El litio tiene uno. Entonces ahí se utiliza la preposición de. Entonces sería óxido de litio, óxido de calcio, óxido de rubidio, óxido de francio, ¿sí? Entonces, ojalá me hayas podido entender. Nos vemos en el siguiente momento y por favor ve esta videoclase y vamos a divertirnos escribiendo y nombrando compuestos químicos, ¿ya? Muchas gracias por tu atención eh, nos, y por favor ve unas 2, 3 veces estas clasecitas. Gracias, permiso.